Primero que nada, muchas gracias. Para mí es un privilegio estar acá hoy día. Agradezco a Empresas Delta, que estoy impresionada el rol social y ambiental que tienen en su desarrollo y que ojalá muchas empresas privadas copiaran. Agradezco mucho a GRAP de Monterrey, al Tecnológico, que siempre ya hace años que tenemos una relación de alianza, a los estudiantes de arquitectura, amigos del Tecnológico, que me trajeron el año pasado, parece, a Pueblo Bicicletero, a Luis Álvarez y a todos los amigos y amigas y expertos y especialistas que están acá. Y me doy tiempo en hacer estos reconocimientos porque la verdad es que la seguridad la construimos todos. Y ese yo creo que es el mensaje de fondo de esta presentación. Si una ciudad enfrenta niveles de crimen y violencia como lamentablemente las ciudades de la región están enfrentando, y con región estoy abordando específicamente Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, claramente que la solución no solamente radica en que tengamos más policía o más represión o más control. Claramente son muy importantes esas estrategias, pero no nos podemos lavar las manos, especialmente en el ámbito de hacer ciudad, de lo que nos compete. Y en ese sentido es muy importante que salgamos, ojalá, de esta charla del día con la responsabilidad y convicción de que ¿qué puedo hacer yo? Muchas veces las instituciones me dicen, pero hay tantas barreras, la ley no nos apoya, no tengo cómo bajar recursos, o el narco está tan difícil. Entonces yo lo que digo, pero tú como persona, como individuo, ¿qué estás haciendo? ¿Eres un buen vecino? ¿Eres un vecino vigilante? ¿Conoces a tu vecino? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes cuándo sale de vacaciones? ¿Tú le vas a cuidar la casa cuando él no esté? Por ahí parte todo. Como me presentaron, soy arquitecta. Llevo más de 10 años trabajando en CEPTED. Tuve mucha suerte porque aprendí esta metodología y no he parado de aprender y de aplicarla. Es una metodología bastante práctica que de alguna manera nace hace más de 30 años. No estamos inventando la rueda, pero sí el chiste y el desafío está en cómo la aplicamos en nuestras ciudades, en nuestros problemas, en la región hispanoparlante. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. CEPTED es Crime Prevention through Environmental Design, o prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental. Ya de por sí el nombre nos está poniendo enfrente una relación entre variables. Nos habla de medio ambiente y nos habla de crime prevention, o prevención de la delincuencia. Por lo tanto, esta metodología busca todo el tiempo generar un puente de entendimiento que nos lleva posteriormente al diseño de acciones y implementación entre variables que muchas veces no eran hermanas, pero que sin duda están correlacionadas, que es cómo el diseño urbano y ambiental promueve o inhibe ciertos incidentes delictivos, actividades invisibles y sensación de inseguridad, entre otros fenómenos. Voy a partir explicando en detalle qué es CEPTED. Luego voy a hablar cuáles son las principales teorías o ideas que empiezan a surgir desde la década de los 60 en distintas partes del mundo y que van generando el sustrato de esta metodología hasta lo que conocemos hoy día, que ya es un CEPTED Second Generation, de segunda generación. Luego vamos a hablar de casos prácticos, porque yo, que promuevo CEPTED, soy la principal escéptica. A mí, CEPTED por sí misma no es una fórmula ganadora, a menos que se demuestre. Entonces, quizá ha sido eficiente en reducir indicadores delictivos en ciertas partes del mundo, pero siempre está abierta la posibilidad de que no cambiemos. Por lo tanto, es muy importante que seamos rigurosos científicamente y que midamos. O sea, CEPTED, yo les puedo demostrar que ha funcionado en ciertos lugares, y los que hagamos de ahora en adelante en Monterrey y en México van a tener que tener ese challenge. Yo voy a hablar de proyectos residenciales, de espacios residenciales en México y en Chile, como ejemplo. Luego voy a hablar de espacios comerciales en intervención CEPTED en Chile. Luego, cómo podríamos entrar a espacios de transporte, cómo podemos evaluar esta estrategia, cómo podemos hacer capacitación y finalmente cómo podemos cerrar. Y como les dije, desde la perspectiva de la International CEPTED Association, para nosotros es fundamental capacitar. O sea, creemos que más que haya un experto que sabe de CEPTED, lo que nos interesa es que tengamos una masa crítica de profesionales expertos en sus áreas que apliquen CEPTED. Ese es el objetivo, para que lo apliquen bien. Porque uno no se da cuenta, o muchas veces no dimensiona, cómo le puede hacer daño al fenómeno delictivo con un mal diseño. Entonces es muy importante que lo apliquemos bien.
Bueno, CEPTED, como les dije, es una metodología que mediante la modificación de variables socioambientales busca reducir los delitos de oportunidad, la sensación de inseguridad, la violencia y aumentar la calidad de vida, básicamente, como principios. ¿Por qué digo que mediante la modificación de variables socioambientales? Porque no solamente modificando variables arquitectónicas y urbanas yo voy a lograr un impacto en reducción de indicadores delictivos. También tengo que hacer un árbol de comunidades, tengo que entender la estructura de lo que yo llamo arquitectura social. Muchas veces los proyectos CEPTED, y eso me pasa con autoridades políticas que se asustan y me dicen, pero Macarena, esto significa que voy a tener que hacer el proyecto nuevo, vamos a tener que votar un centro comunitario o algo así. No, no se trata de eso. Muchas veces las estrategias son muy sutiles. El marketing ambiental, muchas veces información, porque tiene que ver con la construcción de la arquitectura social. El binomio óptimo es que tanto la arquitectura física y el urbanismo más la social estén en balance. Como les comenté, en los primeros estadios de CEPTED se llamaba CEPTED de primera generación, donde el énfasis de los investigadores y CEPTED practitioners estaba en las modificaciones ambientales o materiales, yo diría más bien. Era como una iluminación me ayuda a reducir la delincuencia, por qué el vano de la puerta tiene que ser así, o por qué el perfil de una calle debiera tener tales proporciones. Después de hartos años de experimentación, de ensayo y error, se llega a conceptualizar el CEPTED de segunda generación. Second Generation CEPTED pondera de la misma manera, incluso le pone mayor énfasis a la arquitectura social. Por ende, los que realmente necesitamos que se sientan seguros somos nosotros. CEPTED está basado en 5 principios que son fundamentales. Son principios universales, que muchas veces incluso como se pueden considerar como de sentido común, como decía Fernanda, pero que el chiste o la gracia está en cómo se aplican localmente. El primero es vigilancia natural. Los voy a pasar rápido porque después los voy a profundizar. Vigilancia natural, refuerzo territorial, mantención y control natural de acceso eran principios del CEPTED de primera generación. Y el principio que hace la gran diferencia, sobre todo en nuestra región, es el de participación comunitaria. Acá están los objetivos que les comenté y hay 2 que están abajito que los agregué. Bueno, uno, particularmente el último, hemos aplicado últimamente CEPTED en espacios comerciales. Nos hemos dado cuenta que no solamente logramos los objetivos anteriores, sino que también incrementamos las ventas del comercio, cuando está bien aplicado, lo que es súper atractivo para las dinámicas urbanas. Como les comentaba, este acervo de conocimiento tiene una larga data. Y acá yo puse algunos autores que son importantes y que han construido las líneas teóricas y de pensamiento que sostienen el CEPTED como está hoy día. De hecho, se adscriben como a 2 grandes ámbitos de conocimiento. Existen investigadores académicos y criminólogos que estudian en el ámbito de la criminología ambiental, environmental criminology. Hay muy buenos autores y están citados ahí. Y por otro lado aparece este CEPTED que está más asociado a practitioners y vendría a ser como el brazo armado de la criminología ambiental. Un primer autor o autora que es muy importante y que todavía sigue vigente a pesar de que su primer libro es de 1962 es Jane Jacobs. ¿Quién conoce a Jane Jacobs? Ah, qué bueno. Fantástico. Bueno, yo soy bien fanática de Jacobs, soy una admiradora, hay detractores también, pero Jacobs estaba casada con un planificador urbano en Estados Unidos y miraba lo que hacía su esposo, los desarrollos inmobiliarios, y eran desarrollos de vivienda. Y de alguna manera lo que se estaba haciendo en ese minuto respondía a una necesidad de mercado y una necesidad de cantidad de vivienda. Y ella era muy crítica respecto a que se habían perdido ciertos atributos que tenían que ver con la cohesión social, la escala y la calidad de vida. Entonces nos plantea 2 principios que son muy básicos y muy fundamentales. El primero es ojos en la calle. Con ojos en la calle, Jane Jacobs nos habla de lo relevante que es que la arquitectura y el medio ambiente urbano nos permita con su diseño ver y ser vistos. Yo los veo ahora bien panorámicamente y ustedes me están mirando y claramente no tenemos un muro, una barra, dicen acá, que nos bloquee la vista. Además tenemos buena iluminación, tenemos campos visuales despejados. Si nosotros estamos en una ciudad y nos imaginamos que caminamos y la ciudad está construida en base a muros, nuestro ver y ser vistos decae, ¿verdad?
Por lo tanto, no tenemos puestos los ojos en la calle. Tenemos que además pensar que los ojos en la calle no solamente tienen que estar de día, sino que también de noche. Otro principio que nos habla Jacobs, que es muy importante, es el contacto humano. Ella en su libro y en sus posteriores publicaciones plantea que hemos perdido el contacto entre seres humanos. ¿Qué pasa cuando perdemos el contacto entre nosotros? ¿Cómo nos vamos a querer cuidar si no nos conocemos? Yo no puedo tener empatía con tu sufrimiento, con tu riesgo, si yo no te conozco. Eres uno más dentro de una gran ciudad. Pero si yo te conozco, si yo me contacto contigo, y ahí está la cohesión social, si hay redes que están vivas, y eso es un poco lo que estamos defendiendo, existen muchas más probabilidades de que yo quiera hacerme cargo de que tú estés bien. No solamente del autocuidado, sino que de cuidar a otros. Y en ese sentido, hay, y los arquitectos lo saben muy bien, hay espacios que nos promueven la convivencia, que promueven el contacto. Jacobs criticaba incluso en su libro que hay tamaños de desarrollo de vivienda social que por el diseño que tienen, que lamentablemente los he visto muchas veces, que son como un patrón que se repitió de viviendas pequeñitas, de alguna manera atentan contra esa sutil como entretejido de la cohesión social. Uno quizás podría diseñar las mismas cantidades de viviendas, pero con un concepto de barrio o microbarrio que generara espacios que cuiden el contacto. Luego aparece un arquitecto que de alguna manera es el primero que arquitecturiza principios de seguridad, pero lo hace desde una perspectiva del temor, fundamentalmente. El temor es una emoción básica que nos alerta en caso de peligro, pero de alguna manera es tan peligroso el temor porque nos genera círculos que son círculos negativos, como circuitos negativos del temor. Cuando uno tiene miedo, la reacción básica es la autodefensa. Ay, me quiero defender y quiero defender a los que quiero. Pero finalmente es poner un muro, poner una reja. Si yo tengo miedo, me cierro, me aíslo, porque así pienso que nadie me va a poder agredir. El temor también es complejo porque tiene mucho que ver con percepción. Yo no voy, por ejemplo, al parque fundidora, yo sé que no, pero es un chiste. El parque fundidora es muy bonito, pero si a mí yo te dijera, Macarena, se ve bonito, pero ni te acerques porque ahí no vas a abrir vida. Yo no salgo de hotel, o sea, no voy al parque fundidora. Y es una lástima, me estoy perdiendo un tremendo parque urbano, precioso. ¿Por qué? Porque mi percepción de temor construida por información de mi experiencia, de las noticias o de lo que conversé con alguien, está modificando mi conducta espacial. Entonces, lo que ocurre con la percepción de temor es que incide mucho en la forma en que usamos la ciudad. Oscar Newman, de alguna manera, nos plantea un modelo de arquitectura defendible que tiene que ver con umbrales de temor. Él plantea Defensible Space, así se llama su libro, que yo me separe de los que no conozco porque así minimizo el riesgo. Entonces empieza a generar lo que conocemos como las gay communities o los condominios, que me imagino que ustedes tendrán acá en Monterrey. Bueno, no solamente en Monterrey, tenemos condominios en todas partes de la región. Es lamentablemente lo que más tenemos. ¿Y qué pasa cuando una ciudad se empieza a construir y encerrar en muros porque tiene miedo? Empiezan a haber guetos. El condominio uno, el condominio otro. No nos contactamos. Es más difícil. O a veces el espacio público cuesta más activarlo. Cuando uno tiene una plaza tan bonita como la Macroplaza, es potente, pero claramente uno se sale de la oficina en la noche, si viene un condominio va con el carro, portón eléctrico, entra el carro y nunca supo el vecino quizás. Eso nos pasa en todas las ciudades. ¿Cuál es el riesgo de un modelo así? Que en apariencia es súper rentable desde la perspectiva del mercado, porque yo sé que se vende seguridad así, y que en apariencia es seguro. Es que no es sustentable. ¿Qué pasa cuando un condominio así es vulnerable? ¿Qué pasa cuando entra un delincuente? ¿Qué pasa cuando hay una violación? ¿Qué pasa cuando alguien vulnera tu seguridad? Estás peor, estás en una isla aparentemente segura y más desconectada. Por lo tanto, es muy importante, y así se demostró en los proyectos pilotos que hizo Newman, su seguridad en reducción de indicadores duraba como los primeros 5 años. Silent Hill y otros proyectos pilotos que él hizo, donde el gobierno americano metió muchos recursos al comienzo, fueron exitosos al comienzo, y luego, una vez que no se sostuvieron, porque no había una cohesión social que los sostuviera, también en otras variables, se volvieron tremendamente peligrosos. Luego, en la década del 80, aparece en Inglaterra un matemático que con un enfoque sistémico en la ciudad
se pone a estudiar patologías urbanas. Habla de que se llama Hillier, de la sintaxis espacial, Space Syntax. Muy interesante, un modelo súper interesante que va mucho más allá de la seguridad, pero yo lo que rescato es ciertos enfoques que tiene para entender la localización espacial de los delitos. Porque estuvimos esta semana en las reuniones con el equipo de seguridad del municipio de Monterrey. Me llevé una grata sorpresa de lo bien preparados que están, de los científicos que son para su enfoque. Tienen tipificados como 78 delitos. O sea, ya de entrada, no hablan de la delincuencia. Hablamos de robo, hablamos de hurto, hablamos de violación, hablamos de tipificación de delitos. ¿Y por qué soy enfática en esto? Porque cada delito se localiza en el espacio de una manera particular. Si nosotros referenciamos estadísticas de la policía, nos vamos a dar cuenta que en un mismo barrio se generan concentraciones delictivas según naturaleza de delito. Y eso tiene todo que ver con el lugar donde se concentró. Entonces luego uno va a visitar el lugar y se da cuenta que hay una lógica. O sea, claramente los delitos de oportunidad tienden a vincularse, por ejemplo, a esquinas que están mal diseñadas, donde hay un mercado potencial de la víctima, y así y así. Con Bill Hillier lo interesante es eso. Hillier no se mete tanto en la percepción de seguridad, pero sí en el análisis estadístico, probabilístico, de cómo una configuración urbana vulnerable nos puede localizar cierto tipo de delitos. Este es un mapa de la ciudad de Gosnells. Cada eje, este es un axel map, representa una calle del sistema. Tienen distintos colores porque han desarrollado un modo de calcular el nivel de integración de una calle respecto a otra. Y esos puntitos son robo contra la propiedad. Entonces ellos están haciendo una correlación matemática de si a más integración o menos integración de mi calle, mayor o menor localización de robo contra la propiedad. A ese nivel como de precisión debiéramos llegar cuando tratamos de entender la relación entre la ciudad y la seguridad. Hillier nos plantea otro tema que es importante de tener en cuenta cuando uno hace CERTED o seguridad urbana, que es de la comunidad. Jane Jacobs nos hablaba de la comunidad de residentes, ¿verdad? Que se conozcan los vecinos, seamos buen vecinos, generemos espacios para conectarnos. Newman nos hablaba de la comunidad de los conocidos y los desconocidos. Ya no te conozco, voy a desconfiar, yo solamente confío en los que conozco, los que están adentro del condominio. Hillier nos habla de la comunidad virtual, que es muy interesante porque ¿qué pasa en aquellos centros urbanos donde no hay residencia? ¿Cómo hacemos un análisis socioambiental de vulnerabilidad delictiva en esos lugares? Porque no tenemos residentes. Yo no puedo pretender que un feriante, un comerciante, entre en un nivel de profundidad y empatía y contacto como lo haría quizá en una zona residencial. Pero la ciudad tiene muchos espacios comerciales, entonces ¿cómo le entramos? Ahí el modelo de Hillier es muy útil. Ahí vamos a ver cómo después. Y finalmente está CERTED, que yo les contaba. CERTED de primera generación, que tiene que ver como más con el enfoque de cómo la arquitectura y el urbanismo me ayudan para la posibilidad de vigilancia natural y los principios que comentamos. Y luego, el que más me gusta a mí en particular, que es el CERTED de segunda generación que incorpora al habitante y la participación comunitaria. Y acá entramos a una superdimensión que yo creo que está re poco explotada y estudiada y que nos da para muchos años, creo yo, de trabajo e investigación. CERTED plantea una tesis, CERTED de segunda generación, que el nativo del territorio es experto de su sensación de seguridad ambiental. Y así como un nativo experto, así decimos nosotros, todos ustedes son nativos expertos de su territorio, yo del mío. Tenemos una información ambiental consciente e inconsciente tan rica, que una estrategia de seguridad urbana no tiene que dejarla de lado. Y hay distintas formas de rescatar ese conocimiento. Y cuando hablamos de ese conocimiento, todos somos nativos expertos. Un niño de 3 años es un nativo experto. Y lo hemos podido demostrar. Y un adulto de 80 también. Y así. Vamos a ver cómo. Muchas veces cuando tenemos experiencias de temor, los umbrales de temor registran información como es una emoción básica a nivel inconsciente. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros hacernos cargo o recibir esa fuente de información? CERTED tiene muchas metodologías. Una que usamos mucho son los talleres de dibujo. Vamos a explicar más en detalle cómo se aplica. Y es lo que vamos a hacer en Tampiquito el domingo. Un taller de dibujo entra a la experiencia ambiental del nativo experto, no desde la vulnerabilidad delictiva, sino que desde su satisfacción de necesidad ambiental.
Entonces, las preguntas cuando nosotros armamos un taller de dibujo es, por ejemplo, sueña tan pequeño. Nunca le preguntamos, dibújenos cuánto miedo tiene, o dónde está la violencia. ¿Por qué entramos por el lado positivo? Porque lo invitamos a expresar y a vaciar información, y de alguna manera, si el fenómeno violento y delictivo es pregnante para él, va a aparecer igual en el dibujo, de manera inconsciente o a veces consciente. Hay muchas formas de analizar dibujo. Nosotros siempre lo hacemos en todos los proyectos, sean públicos o privados. A veces los clientes privados dicen, ¿qué es esto? Así, ¿estás segura? ¿Cómo vamos a basar un proyecto en esto? Siempre. Y podemos llegar a hacer análisis estadísticos, cuantitativos y cualitativos de los dibujos. Ahora vamos a ir por principios, profundizando un poco. La vigilancia natural, ver y ser visto. Yo necesito que el medio ambiente urbano esté diseñado de tal manera que promueva un mecanismo de vigilancia natural alto. La vigilancia natural tiene una dimensión diurna y una dimensión nocturna. De noche, y eso ya está medido, demostrado y evaluado en distintas partes del mundo, los umbrales de temor aumentan porque mis campos visuales disminuyen si yo soy peatón, y especialmente si soy mujer. La mujer está ya como estudiada, que tiene una sensación de temor, además de todos nosotros como un termómetro altruista. La mujer proyecta su temor o su necesidad de protección a su familia, que esté presente o no esté presente. Por lo tanto, el termómetro que generalmente usamos para estrategias de CEPTED es el umbral de seguridad o inseguridad de las mujeres. Si una mujer se siente segura en un espacio, tú la vas a ver trotando, la vas a ver haciendo gimnasia, como nos pasó ayer que visitamos el centro comunitario en la colonia Independencia. Si el espacio es inseguro, no vas a ver a ninguna mujer en el espacio, a menos que la pobre tenga que obligadamente recorrer un espacio y esté con miedo. En lo anterior es muy importante también plantear que más luz no es más seguridad. Muchas veces es como un lugar común esa frase, pero lamentablemente se usa tanto para inversiones de fondos internacionales, locales, centrales, y se sobreilumina. Y cuando tú sobreiluminas, puedes poner a la víctima en vitrina y generas todo lo contrario y se te dispara el robo. Y me pasó, se te digo lamentablemente porque tuve esa equivocación. Hace como 8 años, yo juraba que sabía hacerlo. Y tuvimos una experiencia y lo que logramos fue, se disparó el auto. Y habíamos iluminado pésimo, no habíamos iluminado bien, habíamos sobreiluminado. Además tiene que ver con la eficiencia energética, no tenemos por qué sobreiluminar, tiene que ver con la contaminación lumínica. Lo estamos viendo en los proyectos que estamos trabajando con Delta, hay que iluminar estratégicamente. Lo que necesitamos es la luz apropiada. Proper lighting. ¿Y qué es eso? Todo el mundo dice, ya, pues ¿qué es? Dame un número. Dime, ¿cuántos lux? ¿Qué tipo de lámpara? Yo lo quiero poner en la regulación urbana. No, lo que hay que poner son criterios. Pucha, qué difícil. Y se lo digo porque me pasé buscando ese número famoso por más de 8 años. Hasta que en Canadá, afortunadamente, los que más sabían de esto me dijeron, ¿sabes cuál es el criterio que estamos considerando para ciertas áreas? A través del Plan Regulador de Toronto, estamos considerando